Bienvenidos a todos en una nueva sección de Latinoamérica Dice. Hoy nos toca viajar a Guatemala con la tecnología. Nuestro invitado hoy se llama Jacob Pérez. Pérez, ¿no? Así es. Bienvenido, Jacob. Antes que nada, como en todas las entrevistas, quería aclarar de que ningún invitado de Latinoamérica Dice tiene algún vínculo político, ni conmigo, ni con el partido. Vienen a exponer cada invitado su realidad social, política, cultural, histórica de cada país. Así que ahora sí, todo aclarado, podemos arrancar la entrevista. Bienvenido, Jacob. Gracias por concederme este privilegio. Para mí es un honor. Gracias a ti, Daniela, por pensar en mí y agradezco mucho el poder participar en este proyecto porque me llama la atención el volumen de países que has logrado entrevistar y encontrar un contacto, y siempre es bueno conocer otros contextos porque muchas veces nosotros nos encerramos en nuestra burbujita, ¿verdad? Entonces no conocemos lo que sucede en un país aledaño, a veces ni siquiera, en el caso de ustedes, en una provincia cercana o un municipio o una comunidad que colinda con nosotros, nos perdemos, o incluso dentro de nuestra misma ciudad no sabemos lo que está sucediendo a la vuelta de la esquina. Entonces, es interesante este proyecto que has embarcado y es un placer ser parte de esta iniciativa que has manejado. Muchísimas gracias. Para arrancar, me gustaría hablar un poco sobre el contexto actual de Guatemala, cómo lo podrías analizar. Eh, eh, Panorama COVID, antes de cuarentena, o podrías arrancar de donde vos quieras. Me gustaría empezar con algún análisis pequeño y después iremos profundizando un poco más. Hay que tomar en cuenta de que este año para Guatemala es un año un poco interesante, porque recién el 14 de enero el presidente de la República toma poder. Entonces venimos en una transición de poder en el que el presidente tenía 16 años de campaña en querer llegar a la presidencia. La lucha que tuvo en contienda era curioso porque cuando aquí en Guatemala existe un patrón. Hacemos una primera ronda electoral, quedan dos personas y estas dos van a una segunda ronda. En el caso de que no se llegase a tener el 50% más uno en la primera ronda electoral, se llega a la segunda. Normalmente nunca sucede eso, ¿verdad? Siempre hay un debate con la segunda ronda electoral. Lo interesante que se da acá es de que el presidente actual en la primera vuelta electoral gana con números redondeados, te voy a dar. Digamos que fue con 500,000 de votantes. Y en el caso de su competencia fue de 1,000,000, entonces básicamente le doblaba. Cuando nos vamos a la segunda vuelta, toda la gente apostaba por la otra parte, obviamente, y era el doble. Pero lo curioso fue de que el presidente Yamatei, él mostró su piso y su contienda muestra su techo. Y cuando nos vamos a la segunda vuelta, muchos dicen que Yamatei ganó simpatizantes porque llegó a tener 1,500,000 de votos y la competencia tuvo 1,000,000, que en este caso es el partido de UNE. Y era dirigido por Sandra Torres, que también tenía ya un par de elecciones que quería ingresar al poder. Lo curioso es, según a mi punto de vista, el de que Yamatei no fue que ganó 1,000,000 del aire de simpatizantes, sino que fue un voto antisistema, porque aquí se manejó campañas de voto antisistema. ¿En qué consistía? Que unos no votaban, o sea, quisimos hacer el voto nulo y el voto en blanco lo quisimos hacer valer. El año pasado entramos en una situación en la que el voto nulo y el voto en blanco tenía que tener un valor representativo en el sentido de que si el voto nulo y el voto en blanco unidos llegaban a un número bastante considerable y era superior a todo lo que el electorado pudiese haber escogido con cualquier participante, las elecciones quedaban anuladas. Y entonces teníamos que volver desde cero.
La propuesta original era muy interesante, bastante acertada en el aspecto de que si nosotros ganábamos con voto nulo o con voto en blanco, significaba que no estábamos a favor de ninguno de los que estaban participando. Claro. Y entonces era necesario que cada partido presentara una nueva propuesta. Y entonces eso permitía mayor transparencia. También existía dentro de estas reformas que se propusieron es evitar el ser tránsfuga, porque aquí, como en muchos países, es común de que yo entro con la playera amarilla como diputado y ya cuando gano me voy con la playera verde y en el camino me voy con la azul y termino con la corinta y ya después Sí, empieza el nuevo año electoral y entonces utilizo el color que a mí se me antoje y entonces existe una eh, situación de engaño. Yo lo veo como un engaño porque al final yo, simpatizante, me identifico con el partido y por ende por la figura que lo representa. Pero cuando la figura que lo representa se cambia de bancada, entonces ¿dónde quedo yo? Y el que claro. me está representando es un hipócrita porque al final está cambiando de color y tenemos muchos camaleones por acá. Entonces la idea primordial, ¿verdad? La premisa básica eran esos dos, que el voto nulo y en blanco tuviese validez y que los postulados fuesen nuevos, porque no estábamos de acuerdo con ellos, y evitar el transfugismo. Dentro del año se da algo interesante, el Congreso hace sus modificaciones, lamentablemente ellos mismos son los que promueven el transfugismo en muchas de estas situaciones, entonces se empiezan a trastear esta iniciativa y al final queda, bueno, si gana el voto blanco y el voto nulo, pues se suspende y vamos de nuevo, pues lo pueden correr los mismos. Entonces, qué gracia. Si ya manifestamos que no estamos de acuerdo con ninguno de ellos y tenemos que seguir lidiando con ellos cuantas veces sea Claro. necesario, ¿verdad? Entonces, ante este escenario, Guatemala el año pasado se ve en una situación o una coyuntura política curiosa porque se quieren hacer cambios de fondo que si bien es cierto no se alcanzan como se proponían, pero hay cierto avance. Entonces es donde yo digo que Yamatei utiliza el voto antisistema, porque resulta que la competencia se une, lo normal que sucede, nos hacemos afiliados con otros partidos, te dono mis votantes y demás, y el voto antisistema es lo que le hace ganar este millón del aire, y por eso gana, porque la otra propuesta tampoco era nada noble. Entonces, Claro. entre lo malo, perdón, entre lo peor, lo malo. Y eso ha sido algo que se ha marcado mucho desde el año de 1985 en Guatemala con los diferentes presidentes que hemos tenido. Entonces, te hago esta Claro. pequeña reseña para saber cómo es que Yamatei llega al poder el 14 de enero. O sea, no fue porque él tuvo una simpatía mayoritaria, no. Simplemente es porque hubo voto antisistema, porque la UNE llega con su mismo millón, una variante mínima, tal vez un punto porcentual exagerado fue lo que varió contra la primera vuelta, o sea, sí tuvo fidelidad en sus filas, pero Yamatei el millón extra que gana es puro voto antisistema, o sea, contra la UNE, básicamente. Entonces, él entra al poder, 16 años de campaña, imagínate los compromisos que tiene, o sea, no es gratis, No, la política no es gratis, no, nada es gratis en definitivamente. la política. Entonces, él llega al poder, lo asume, hace su propuesta, quiere hacer cambios en teoría de fondo, digo en teoría, bueno, en papel, porque en teoría ya estuviera comprobado, en papel básicamente. Hace muchas propuestas de fondo, pero siempre al final no se puede llevar a cabo, porque al poco tiempo que él está en el poder, entra el COVID. Entonces es una coyuntura difícil de evaluar, porque nosotros veníamos con un escenario que incluso el presidente anterior hubo muchos rumores de golpe de Estado, porque no sé si todos están anuentes de que en el 2015 Guatemala entra en una situación en que no hay un golpe de Estado, pero se destituye al presidente, a la vicepresidenta primeramente, Roxana Valdetti, quien está presa actualmente todavía bajo los diferentes casos que está siendo investigada y posteriormente se destituye al presidente en el mismo año que van a ser las elecciones. O sea, fue un año muy complicado el 2015 para Guatemala
Es un golpe de Estado pacífico porque fue puro movimiento civil, sin armas, sin nada, simplemente fue puro movimiento civil el que existió. Y queda un presidente, el vicepresidente queda solamente para asumir el poder y entregarlo en las elecciones, donde queda el presidente Jimmy Morales, que fue el que salió este año. Entonces Guatemala venía viviendo una coyuntura política muy curiosa, porque Jimmy Morales también tuvo mucho riesgo a golpe de Estado, derivado a que su hijo y su hermano se vieron involucrados en casos de estafa al Estado. Entonces, era una situación complicada, ¿verdad? Entonces, por eso Yamatei hace muchas propuestas curiosas, pero de las cuales ninguna se ha podido materializar. Obviamente, no es su culpa. O sea, el COVID vino a cambiarle todo el escenario. Eso es pre-COVID, ¿verdad? Todo lo que sucedió en Guatemala. ¿Qué pasa después con el COVID? Una de las ventajas que tiene Yamatei es que es doctor de profesión, es médico. Entonces, él visualiza como médico, como profesional que es, la situación, cómo puede afectarnos como nación. Y podemos decir que tomó medidas acertadas en el sentido médico, de que él pone restricciones, empieza a trabajar una cuarentena prematura, porque todavía no teníamos casos cuando él empieza ya a tomar las medidas de contención y como te digo, como médico, muy acertado. Dejemos el Claro. político, hablemos del médico, ¿verdad? Muy acertadas sus propuestas. Lamentablemente, no tuvo los controles necesarios, porque ¿de qué te sirve mandarnos en cuarentena? A mediados de marzo nos manda a cuarentena, no habían casos en Guatemala, de hecho no existían en Latinoamérica casos todavía para esas fechas, apenas empezaba a escuchar que empezaba a expandirse en Europa, y entonces él cierra fronteras, cierra todo y empieza a manejarlo, pero resulta que viene gente vía aérea de Europa, y no les toman todos los controles necesarios y estos van, no traía fiebre, no traía síntomas, váyase a su casa. Y entonces empieza a entrar la contaminación. Claro. Otra situación que también tenemos como una herencia del gobierno anterior es de que Jimmy Morales acepta que Guatemala sea el tercer país seguro. ¿Eso qué implica? En pocas palabras, somos el patio trasero de Estados Unidos. Todos los deportados vienen acá, pueden solicitar asilo político. Por los convenios, dependiendo de la situación, puede verse una situación obligatoria al concederlo o puede ver una situación más fácil para conceder ese asilo político. Entonces empiezan a venir varios buses llenos de inmigrantes centroamericanos, incluso sudamericanos, y entran a Guatemala. Yo soy de la provincia, o sea, soy del interior del país, no soy capitalino. Mi perspectiva es completamente distinta a la capital, porque en la ciudad capital se vive en una burbuja muy Claro. distinta a la realidad de la calle. Entonces, mi poblado es cerca de la frontera, o sea, somos muy cercanos, hora y media, 2 horas, ya estamos en México sin tanto problema, ¿verdad? Dependiendo cómo esté el tráfico y cuestiones de migración, ya estás en México. Entonces, resulta que vienen estos autobuses llenos de gente, de los que tienen arrestados en las escenas que miramos en la frontera de Texas, ¿verdad? Que tienen ahí enjauladas. De ellos empiezan a mandarnos y resulta que ellos vienen contaminados. Vienen niños dentro de esos buses. Y entonces el problema que se da es de que ellos vienen a contaminarnos, muchos huyen de esos buses y algunas ocasiones hubo momentos en que había incertidumbre porque dentro de las políticas que establece Yamatei habilita un hospital de emergencias de COVID en la ciudad de Guatemala. Entonces las instrucciones que se entendían es que entrabas del lado de México, pasabas de largo y te ibas a Ciudad Guatemala. Y ya estuvo, ya te ibas a internar, te iban a hacer tu tratamiento y demás, pero resulta que esta gente se queda por acá en mi ciudad y muchos se escapan. La Procuraduría de los Derechos Humanos empieza a intervenir porque dice, hay niños. Y entonces, ¿qué hacemos por los niños? Entonces tú sabes de que cuando entra la polémica del tema indígena, cuando entra en la polémica del tema de la mujer, cuando entra el tema de niños,
como que hay que ser más flexibles, no de forma voluntaria, sino claro. obligatoria. ¿Va? Y entonces la Procuraduría de los Derechos Humanos empieza a intervenir muy fuerte al punto en que hay que dejarlos entrar. Se habilita un centro donde los niños puedan estar y resulta que poco a poco empiezan a venir infectados. O sea, eso no se puede evitar, ¿ya? Porque en Estados Unidos ya hay casos, en lo que vienen por México, qué sé yo, muchas cosas que se dan por contaminación. Entonces, esta cuarentena prematura fracasa porque tenemos dos puntos de contaminación directa, los que entran y dejan pasar y después irlos a buscar porque resulta que siempre se estuvo infectado, pero venía asintomático porque venía en periodo de incubación. Claro. Y claro, tú ya estando en tu casa no te vas a ir a, miren, fíjese que estoy contaminado y aquí vengo a presentarme. Claro. No, no ibas a hacer eso, ¿verdad? Eso es, pocas personas van a tener esa conciencia. Hubieron algunos que sí lo hicieron, entraron en cuarentena voluntaria en sus hogares. Entonces tuvieron un perimetraje policiaco o militar para poderlos cuidar. Pero hubo un caso que sonó bastante que no se lograba identificar, pero resulta que eran allegados al gabinete presidencial. Por eso decían que no se ha Mm, identificado. Entonces, hay cuestiones de protección, ¿verdad? Tú eres mi compadre, entonces yo te cuido, tú enciérrate y tú no digas nada. Y se fue dando una y otra vez conforme la enfermedad fue avanzando. En el tema de los migrantes sí nos dejaron muy afectados, contaminados. Y no digo que ellos fueron la causa principal, pero sí fueron un factor determinante. Muchos de los migrantes fueron en cuarentenados y ya tienen 3 meses y no les dan una prueba, un resultado real de la prueba del COVID. De algunos de ellos hay muchos videos que desde los hospitales han enviado y dicen, mira, tengo aquí 3 meses y me han hecho 5 hisopados, 10 hisopados, 20 hisopados. Hoy tengo COVID, mañana no. O sea, no hay datos reales. Entonces empieza a haber una cuestión bastante complicada. claro. Hay que acusar también de que todo el gabinete es nuevo. En plena pandemia se hacen las transiciones de ministerios, se hacen transiciones de procuradurías, se hace toda la transición que se da natural en un cambio de gobierno. Claro. Entonces, decir que todo fue negligencia del presidente es muy aventurero, que lamentablemente no tomó cautelas en ciertos aspectos de manera política, que fue su fallo, sí es cierto. Compromisos había y siguen existiendo. Como médico acertó en algunas cosas, pero las cosas se llegaron a salir de control. Ya todo el tema se sale de control. Ahorita el Congreso tiene una disyuntiva muy fuerte. La mayoría no ha querido seguirle dando más tiempo al estado de calamidad porque cuando entramos en marzo se establece un estado de sitio y a raíz del estado de sitio se establece un estado de calamidad y después del estado de calamidad se establecen normativas de toque de queda. O sea, se lleva todo un protocolo que se fue Claro. desarrollando como parte de la cuarentena. Tal es el grado de que nos tuvimos que encerrar y así en cuarentena y toque de queda formalmente un fin de semana que un día jueves tú viniste a tu casa tranquilo de trabajo, sabías que el toque de queda empezaba a las 5 de la tarde, creo que empezaba para ese entonces, y las disposiciones presidenciales de esa noche mañana no salen y tenemos toque de queda de aquí al lunes y solo tienen permiso para transitar a pie. No tienen permiso para andar en bicicleta, ni en moto, ni en vehículo, de 8 a 11 el día viernes, sábado y domingo, para que puedan abastecerse, ya que no les avisamos con tiempo. Imagínate ese caos. No, El sí. distanciamiento social, mentira. Tú ibas a la venta, eran colas y colas, pero sin distanciamiento algunos, otros aglomerándose. Hubo Claro, no tomaban las situaciones. precauciones. Correcto, porque tú no sabías que tenías que encerrarte. Tú estabas Claro. esperando solo el toque de queda, pues. Y entonces nos encierran de una manera muy ilógica. Entonces el día viernes y el día domingo
era impresionante ver cómo las aglomeraciones en las abarroterías, tiendas de barrio, eran las que sufrieron todo este colapso, porque los supermercados no pudieron abrir, solo tiendas cantonales o de barrio, como se les denominó, y abarroterías de colonias, ¿verdad? Entonces ahí hay un colapso de gente. Tú mirabas las escenas en la televisión y era impresionante ver cómo la gente bloqueaba. Y especialmente que tenías un lapso de 3 horas. O sea, de 8 a 11. Y si estabas antes de las 8, toque de queda, te ibas preso. Si estabas después de las 11, toque de queda y te ibas preso. No podías moverte en vehículo, no podías usar bicicleta, no podías utilizar moto, o sea, no podías usar nada, más que caminar. Entonces, ahí se ve que a los 15 días se ve la repercusión, porque como son 15 días de incubación, a los 15 días vimos los efectos. Luego vino el tema del Día de la Madre. Hubieras visto, te olvidaste de distanciamiento. Era común ir a comidas estas de ventas solo para llevar, porque los comedores o restaurantes formales están cerrados. Solamente puedes comprar para llevar. Y entonces tú mirabas a la gente aglomerada, el Día de la Madre, pastelerías, comedores, comida rápida, o sea, Sí. fue un caos, pues ahí toda la gente amontonada para... Porque aparte Bueno, también ves de un lado el comerciante que necesita vender porque tiene que subsistir y por el otro lado la gente que quiere consumir. exacto. Y como culturalmente el Día de la Madre es una fecha importante, no importó lo demás. Y Claro, entonces se ven diferentes eventos. Por darte una idea, las actuales disposiciones son las siguientes, las que tenemos en estos días y vigentes para el domingo. Y tenemos toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y el día domingo sí, toque de queda a las 24 horas. O sea, de que entramos en toque de queda el sábado a las 6 de la tarde y podemos salir el domingo, o perdón, el lunes a las 5 de la mañana. Otra de las disposiciones es de que hay una prohibición de tránsito interdepartamental, que en el caso de ustedes sería entre las provincias. Solamente claro, puedes circular dentro de tu propio departamento. Específicamente se restringió el acceso a 4 departamentos, que son donde está la mayor contaminación, entre ellos donde yo resido. E incluso dentro de estos 4 departamentos se nos aplicó una restricción de motricidad en el sentido de que si el día impar, solo las placas que terminan con número impar pueden circular. Si el día par, solo las placas con terminación par pueden circular. Y entonces eso dificulta porque imagínate, ya llevamos 5 meses de encierro, o sea, llevamos sobre casi 5 meses, 6 casi. Entonces ya la gente o te mueres de COVID o te mueres de hambre, porque está restringido mucho comercio. totalmente. Y el problema es de que el presidente dice, bueno, vayan a trabajar el día que les corresponda, no vamos a dar indultos. Y ustedes, si no les toca transitar, pues quédense en casa trabajando. Y de ahí, pero ¿y el patrón? Y si el patrón Como no si dice fuera no, fácil. Claro, entonces te complica, pues te complica la existencia. No sé si tuviste la iniciativa que tuvo en su momento Colombia de poner banderas blancas, creo que usaron, o rojas, no recuerdo qué color, para indicar que había hambre y escasez de comida en esa vivienda. Pues aquí se volvió viral eso, pero con banderas blancas. Y entonces es común en la calle ver a mucha gente con su bandera blanca agitando en casas y demás. Cuestionable algunas veces porque tú sabes de que siempre hay algún aprovechado y un necesitado. Entonces tal vez de las 10 que ves ahí, todos tengan necesidad y otros se aprovechan. Pero claro. ¿quién es quién? Y lo más triste es ver que usan a sus hijos como instrumentos para adquirir dinero. Personalmente para mí eso es repudiante. Yo cuando veo a una persona que instrumentaliza a sus hijos para adquirir dinero, ten por seguro que yo subo la ventana del carro y no le doy un centavo. Me es ofensivo. Yo prefiero venir y si llevo una galleta, una manzana o algo, dársela al niño y que el niño la coma, porque es obligación del padre proveer a los hijos, no exponer a los hijos, que es distinto, Claro. ¿verdad? Y, basándonos un poco, yendo un poco hacia atrás a la historia, y volviendo al tema de la política, históricamente
Históricamente, Guatemala, ¿por qué tipo de partidos o qué tipo de políticas son las que abundaron, digamos? Acá, por ejemplo, en Argentina, el populismo hace 70 años, básicamente, pero ¿cómo es la situación histórica, política de Guatemala? Una pregunta bastante complicada, fíjate. Depende desde qué fecha quieres que te dé una pequeña Por explicación. ejemplo, los últimos 15 años, 10 años. Bueno, si quieres, parto más o menos del año 85, 1985, porque Dale. ahí es donde se regulan muchas cosas, porque previo a ello tuvimos gobiernos por golpe de Estado, gobiernos militares, que fue lo que más predominó, gobiernos democráticos, gobiernos de facto, o sea, ha habido bastante. Pero más o menos en el año 1985, en el último golpe de Estado que se dio y el gobierno de facto que estuvo, establecieron la actual constitución de la República que tenemos ahorita, ¿verdad? La constitución política de la República de Guatemala, el del 85, y muchas normativas legales, por ende, son reformadas con este gobierno en facto. Desde esta fecha podemos decir que hemos tenido una época de elección democrática, ¿sí? Muchas veces tendemos a confundir qué es democracia, cuando realmente la democracia es cuando es la transición de poder de una manera pacífica. O sea, que la democracia en un gobierno nace cuando hace la convocatoria de postulación y termina cuando un gobierno entra al poder. Esa es la democracia, pero nosotros confundimos que la democracia es una política. No, no, la democracia Claro, es la transición de poder. Entonces, claro. por eso te hago esa aclaración, porque desde el 85 entramos en una era democrática de transición de poder. El fenómeno que se marca en Guatemala es de que un partido no gana dos veces. Entonces vamos en una cuestión de que queda alguien, bueno, es más común entender el término de izquierda y derecha, ¿verdad? Entonces gana una elección a la izquierda, otra elección a la derecha, otra a la izquierda, otra a la derecha, y nos vamos así jugando una y otra. No hemos tenido dos gobiernos continuos de izquierda, indistintamente el nombre que tenga, y sí hemos tenido dos gobiernos continuos de derecha, pero con matices distintos. El término socialdemócrata al final es izquierdista, aunque muchos lo denominan derechista, porque o sos socialista o sos demócrata. No puedes jugar a tintas medias, pero el término socialdemócrata vende mejor. Entonces, hemos estado en esa transición de uno y de otro. ¿Cuál ha sido la complicación? La complicación más grande es de que solo tenemos planes de gobierno de 4 años. Guatemala, sus periodos presidenciales son de 4 años. No tenemos planes de Estado. Una Claro. planificación de Estado te permite ver una gobernabilidad de 30 años indistintamente a quién esté sentado en la silla. Esa es una gran ventaja. Pero al tener planes de gobierno, ¿qué sucede? El primer año entras y estás bloqueando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué dejó? ¿Qué no? ¿Cómo está? De hecho, el presupuesto te lo deja aprobado el gobierno anterior para tu primer año de gestión. Claro. Y entonces estás ahí como, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo típico es que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores no han funcionado, no Es han hecho. culpa al de atrás, sí, 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 sí. Correcto, es un año de desacreditación. El segundo año, pues vas entendiendo cómo va el negocio, ¿verdad? Ya hiciste tus cambios de planilla, ya hiciste tu cambio de tu gente, qué sé yo. Entonces, más o menos a la segunda mitad del año empiezas ya a trabajar, empiezas a hacer algo. Tiras a la basura mucho de lo que el otro hizo, posiblemente había muy buenas iniciativas, pero tú tienes que limpiar la mesa para decir que tu gobierno es el mejor que el anterior o los anteriores. Y luego ya para el tercer año ya empiezas a hacer compromisos políticos porque ya vienen las elecciones, ya vienen las convocatorias. Y el cuarto año te dedicas a hacer campaña política, ¿sí? Política partidista. Entonces, ese es el mayor problema que hemos tenido con este proceso de va y ven con los 4 años. Lamentablemente es un patrón que se marca mucho en cada periodo presidencial. Eh, Ventajas, yo puedo decir que muy pocas, porque no se le han dado continuidad a muchos programas que en algún momento han sido acertados.
Y lamentablemente otro suceso que se da es de que con los temas sindicales, aquí hay un sindicato muy fuerte que es el del Ministerio de Educación. De hecho, el dirigente sindical se llama Joviel Acevedo y él ya llegó hasta la OIT. Actualmente es parte de la OIT. Entonces, el peso de negociación es fuerte. Y entonces lo que hacen es de que estos sindicatos fuertes de ciertas entidades llegan a ciertas negociaciones, pero la heredan a la siguiente administración. O sea, yo me comprometo, pero tú cumples. Claro. Y eso crea conflictos. Eso se vio bastante reflejado ahorita con todo esto del COVID, porque muchos de los préstamos que ha hecho el gobierno ha sido precisamente para cumplir esos pactos colectivos negociados en el gobierno anterior. Y entonces, al final tú dices, bueno, se está aprobando una mayor amplitud presupuestaria porque el gobierno anterior me dejó bien corto, pero es para cumplir sueldos de pactos colectivos, beneficios, bonos, qué sé yo, qué tanta cosa hay en esos pactos, ¿verdad? Claro. Que en algún momento se han declarado incluso hasta nocivos, sin embargo están vigentes y hay que cumplirlos. Entonces, ese ha sido el fenómeno, así de manera resumidita, ¿verdad?, de lo que se ha dado en Guatemala. ¿Han habido buenos gobiernos? Sí, seguro. Cada uno ha hecho su aportación. ¿Que ha habido desaciertos? Como todos, y lamentablemente en la mayoría de su gestión. Muchos llegan porque no tienen un estatus económico muy alto. Del 85 para acá solamente han habido 2 presidentes que han tenido un estatus económico bastante fuerte. En mi criterio personal, para mí han sido personas más asertivas en sus decisiones, porque no es lo mismo que tú digas $1.000.000 porque tú manejas el número, o sea, tú vienes, lo escribes, un 1, 6 ceros, y ya está, ya sé que ese es 1.000.000. El signo dólar, bueno, es dólares, ya estuvo. Pero verlo, administrarlo, gestionarlo, hacer que de verdad tenga un impacto, esos son otros 10 pesos, pues, o sea, es otra historia. En cambio, estas 2 personas que yo te menciono, me reservo el nombre porque muchos no son afines a ellos también, es de que Está ellos bien. sí conocían que era tener $1.000.000 porque lo tenían en su cuenta personal. O sea, no te manejaban el número, te manejaban el dinero, te Claro. administraban el dinero, hacían negocios con ese dinero. Y lamentablemente los que han llegado llegan ya con mucho compromiso y solamente llegan a hacer pago de compromisos. Yo te digo, no sé qué es lo que nos depara con este gobierno. Hace poco el Fondo Monetario Internacional nos aprobó $6.5 millardos de un crédito y eso lo vamos a tener que pagar nosotros, más todos los créditos que le han aprobado los del Congreso, las ampliaciones presupuestarias Decís y de la todo eso. Argentina. Entonces, imagínate qué futuro podemos llegar a tener. O sea, el impacto del COVID, ahorita la gente lo está resintiendo porque no hay trabajo, hay despidos, eh, hay mucho comercio cerrado y demás. Pero tener un verdadero impacto económico, considero que va a venir entre unos 2 meses, es lo que yo calculo, pues. Puede suceder lo contrario. Tienes que tomar en cuenta que Claro. mientras más restrictivas sean las normas para contener la enfermedad, la economía va a ser más afectada. Mientras más liberes las condiciones de control contra el COVID, la economía se va a ver más beneficiada. Entonces, básicamente tenemos que caer a un punto simple. Es responsabilidad tuya. Claro. Eh, Justamente hablaste, ¿no?, de deudas, bueno, socialdemocracia, izquierda, eh, pero no me hablaste de liberalismo. ¿Cómo se ve el liberalismo actualmente en Guatemala? Se ve acá, como por ejemplo acá que se ve mal, como diciendo capitalismo es malo, capitalismo es el enemigo, el sector privado y esas cosas. eh, ¿Cómo es la situación de acción liberal allá en Guatemala? Que estás, de hecho, vos tenés centro. Perdón. Mira, yo creo que el fenómeno del liberalismo a nivel latinoamericano está mal visto. No me limito únicamente a Guatemala.
todos aquellos países conquistados por España y colonizados por España ven el liberalismo hoy día como algo malo. Y eso lo vas a ver en cada, me imagino que en cada entrevista que has tenido no han sido buenas las expectativas sobre el tema del liberalismo, No. se ve con malos ojos. Ahora, hay que entender algo. Eh, una cosa es el sistema político y otra es el sistema económico. Y nosotros mezclamos los dos. Y ahí es donde empiezan las confusiones. Nosotros a nivel latinoamericano lo que prevalece es el mercantilismo. Ese es el verdadero sistema que prevalece. Que nos digan neoliberales, liberales, y qué sé yo, todo lo que tú quieras, los diferentes apodos, colores y que todo esto que ha surgido. Al final lo que prevalece es el mercantilismo y el mercantilismo tiene tres premisas básicas. La primera, la negociación entre la parte privada y pública. ¿Y eso qué implica? Bueno, yo, proveedor del Estado, vengo y te digo, mira, cómprame y te doy tu coima, o tu mordida, o tu dinerito, o sea, los diferentes apelativos que en Latinoamérica somos muy creativos para poner sinónimos a ciertos términos, ¿verdad? Entonces, resulta de que entonces yo vengo y te soborno. O tú como parte pública vienes y me dices, mira, yo te doy esta licitación, pero mira, ¿de cuánto va? ¿Yo qué gano? Entonces, a eso me refiero a la negociación entre la parte pública y privada. La segunda parte que constituye lo que es el mercantilismo es la inflación. Desafortunadamente, la inflación es una práctica muy común dentro de nuestros gobiernos. Hace poco en Guatemala tuvimos 3 meses, un mes atrás, tuvimos 3 semanas, en donde tú ibas al cajero automático y te salían billetes nuevos, hasta en número de serie, correlativos. Y qué bonito, ¿verdad? Billetes nuevos, la gente emocionada, hay disponibilidad de dinero y todo. Pero la historia que te vende el ministro de Economía normalmente es que dice, no tenemos suficiente fluidez de dinero. Entonces necesitamos hacer una inyección de efectivo para que ustedes puedan tener tranquilidad económica y puedan tener disponibilidad y bla, bla, bla. Nos venden un discurso impresionante que uno no se da cuenta de que si tenías 100 quetzales en tu cuenta bancaria, nominalmente hablando, después de esta inyección monetaria resulta que te puede después tener un valor de 90 quetzales. O sea, ya perdiste 10, o sea, 90 reales, aunque nominal siga siendo 100. Y entonces ahí vienen los problemas de la inflación. Y entonces, como te digo, esta es otra premisa muy importante que desafortunadamente ante los eventos que hemos tenido actualmente se ha marcado bastante. ¿Sí? Me voy a detener con estas dos porque son las que básicamente son las que nosotros sufrimos demasiado, lo que es la inflación y la negociación entre la parte privada y pública. Más que todo para responder tu pregunta sobre lo que es el liberalismo. Ahí es donde se ve afectada lo que es la parte privada. Porque si yo soy empresario, yo estoy haciendo negociaciones con la parte pública. Y entonces ya queda mal visto el capitalismo, pero cuidado, Claro, capitalismo qué obvio. es, ¿verdad? O sea, hay que entender de que si yo soy un empresario corrupto, no significa que el sistema capitalista sea corrupto. Y ese es el problema. La gente no entiende eso, no entiende esa diferencia. Lamentablemente, en Latinoamérica, yo me he percatado que somos muy dables a la corrupción. Dependiendo del color del billete y de la cantidad que tenga escrita, así es como la Totalmente. gente se pone al día, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, esta es una premisa muy interesante del mercantilismo y que hay que poner mucha atención, porque eso no es capitalismo, esa es corrupción, ¿sí? Pero que el mismo sistema de mercantilismo lo permite. Con lo otro que decía de la inflación, es muy normal ver cómo nuestro dinero pierde valor adquisitivo ante el dólar. Es muy común ver eso. Y todos los países practican bastante esto, con el propósito de dar una falsa impresión de que tenemos dinero. O sea, si vamos un poco a la historia, hemos vivido varios colapsos económicos
Yo te voy a mencionar dos que a mí me han impresionado bastante. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante ver cómo los alemanes cambiaron de moneda porque la que utilizaban era más caro comprar leña y no quemar los billetes para calentarte. Era más fácil utilizar la moneda para utilizarla como papel tapiz de tu pared que no comprar un rollo de papel tapiz. Es impresionante ver reportajes porque desgraciadamente lo que se nos vende en la televisión o en documentales de la Segunda Guerra Mundial es el nazismo, ¿verdad? Que Hitler, los nazis, la guerra, pero nunca nos muestran al ciudadano. No nos dan a conocer la persona que vivió eso y que estaba desde su casa sufriendo esos impactos. Y cuando tú empiezas a investigar y ver esas escenas, es impresionante ver que tú vas a tu casa, a tu trabajo y te pagaban por día la jornada y salías con una carreta llena de dinero, pero que no valía nada. Y en ese momento tenías que ir a comprar lo que pudieras porque el otro día lo que llevabas ya no iba a servir. Y entonces me llama la atención dos dichos alemanes que surgen ante esa inflación. Cuando compres tu cerveza, págala cuando la pidas, porque cuando te la termines va a costar el doble. Era una inflación impresionante la que se Claro, manejaba. sí, 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 totalmente. Y el otro dicho bien interesante, decía, el periódico de la mañana es más barato que el de la tarde. O sea, para que veas los niveles de hiperinflación que tuvo Alemania. Bueno, eso es Europa. Vengámonos acá. El país más cercano que ha vivido este tipo de hiperinflación en Centroamérica ha sido Nicaragua. En los años 70, Nicaragua era la potencia económica centroamericana. Hoy día es El Salvador, con Costa Rica. Hubo un momento en que Guatemala era el primer país en la economía centroamericana, pero bueno, nos han ido desplazando poco a poco. ¿Qué sucede en ¿En Nicaragua? qué año sucedió eso? ¿Cuál? El desplazamiento de... No, que Guatemala estuvo... Ah, bueno, Guatemala estuvo como economía centroamericana hasta hace poco, hasta hace unos 5 o 6 años atrás. Después Y fue... claro. Y actualmente a mí me gustaría enfatizarme un poco más en lo que sería la economía guatemalteca. Eh, 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 ¿Qué niveles de inflación están teniendo actualmente? Y económicamente, ¿cómo es ¿no? la historia económica de Guatemala más allá del contexto de COVID? Bueno, tendríamos que retroceder un poquito, ¿verdad?, de tiempo. Uno de los sueños del liberalismo es no tener una banca central, ¿sí? Como el Banco Central de Argentina, que es el encargado de normar cuánto de dinero debe de estar circulando en el país, el Banco Central de Guatemala, y bueno, cada país tendrá su propio nombre, ¿verdad? Entonces, un sueño de los liberales es precisamente que no exista una banca central. Resulta que históricamente, ya que tú me das la apertura de hablar un poco de historia, resulta que Guatemala nosotros hubo una época en que no tuvimos una banca central. Nosotros en Guatemala tuvimos la moneda acuñada según tus propias reservas. Es decir, habían fincas que emitían su propia moneda y su respaldo era su propia cosecha. Aquí en Quetzaltenango, hace más de 100 años, tuvimos la oportunidad de tener un banco que emitía su propia moneda, que era el Banco de Occidente. Y el Banco de Occidente, su moneda era más valiosa que la moneda nacional. Entonces resulta que yo te hablo más o menos que el 30 de junio del año 1881 aproximadamente existe una revolución liberal en Guatemala cuando Justo Rufino Barrios era el presidente de la República. Hubieron muchas cosas malas que se dieron, ¿verdad?, en desaciertos políticos, pero en el entorno económico resulta de que nosotros teníamos muchas monedas. Si tú miras el mapa de Guatemala,
tenemos toda la franja de la costa sur, que le llamamos, que es lo que hace colindancia a la costa atlántica. Esta área era muy utilizada para cosechas de la United Fruit Company, y entonces resulta de que en esta franja había muchas monedas. Había monedas acuñadas por maíz, por trigo, por bananos, por la café, bueno, en fin, por la producción que cada uno produciera. Y teníamos más de 50 monedas circulando dentro de nuestro país. Teníamos una moneda libre. Y eso permitió que nuestra moneda fuese más cara que el dólar. La gente aquí no te aceptaba dólares porque no valían, no servían, imagínate, o sea, ese poder y ese respaldo económico que teníamos. Y entonces era común escuchar dichos de los abuelitos que no, que el dólar no servía porque era muy barato, y entonces desechaban el dólar como monedas. Imagínate un país que desprecie dólares porque no servían. Llegamos a un punto en que era 2 por 1, pero 2 quetzales, perdón, $2 por un quetzal. O sea, el dólar estaba abajo del quetzal. Imagínate, o sea, era algo bien interesante. Allá por el 20 de octubre de 1944 se da una revolución que también impacta a Guatemala. Y esta revolución lo que contrae es que todas esas reformas y andamiaje liberal cambian. Y entonces nace el Banco de Guatemala, y le da vida al Banco, ¿cómo se llama? Central de Guatemala, para hacer el encaje monetario. Se mantuvo un tiempo porque todavía recuerda que para esos años se manejaba el patrón oro, después desaparece, y entonces llega un momento ya donde por los 80 ya llegábamos al 1 por 1. De ahí para acá ha habido una devaluación, y ahorita, dependiendo el día, tenemos una variante entre 7 quetzales con 40 centavos, a veces a 8 quetzales. Por ahí se mantiene esta situación económica. Te hago relación del dólar, ¿verdad? Porque al final todos los países utilizamos el dólar como medio de referencia. Entonces, Sí, imagínate después totalmente. de que $2 costaban un quetzal, hoy estamos en un promedio entre 148 quetzales por un dólar. Entonces ahí puedes darte cuenta de más o menos cómo es que esto ha variado, pero también estamos hablando de casi un periodo de 140 años, ¿verdad? Que esto se dio. Pero lamentablemente sí hemos perdido mucho contra el dólar. Habría que esperar a ver qué impacto traen todos estos préstamos que vienen ahorita, porque seguro va a haber un impacto. Y ese es el impacto Sí, inflacionario que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que me detenía únicamente en estas dos premisas de los negocios entre la parte privada y pública y viceversa, y la inflación, porque leyes proteccionistas, que es la tercera premisa del mercantilismo, ahorita no se puede observar por el tema de la pandemia. claro, Que sí existen en Guatemala leyes sí, proteccionistas favoreciendo a unos y perjudicando a otros, sí, sí, es cierto. Pero ante el evento de la pandemia no podemos hablar mucho de ello porque son 2 de 3 las que están ahorita en su auge, ¿verdad? Por eso te decía que no íbamos a hablar mucho sobre la tercera premisa, puesto que no tenemos un efecto directo de momento con esta tercera premisa, ¿no? claro. Em, todo esto que vos me estuviste hablando, ¿no? De cómo en algún momento Guatemala llegó el peso de Guatemala llegó a valer mucho más que el dólar. Y bueno, también los impactos políticos y un montón de acontecimientos que fueron pasando. eh, Esto, por ejemplo, la gente tiene conciencia de estas cosas que fueron sucediendo, o, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Y siempre me va a salir el tema de la educación. Eh, Sos docente vos también, pero me encantaría que me hagas un análisis, ¿no? Del sistema educativo de Guatemala, cómo funciona, puede haber adoctrinamiento también, creo que todos los países que fui entrevistando, todos me hablaban de adoctrinamiento y de profesores marxistas. Obviamente acá tenemos la excepción a la regla,
pero me encantaría hacer un breve análisis del sistema educativo de allá. Pues mira, déjame contarte. Yo creo que para que puedas ver un poco lo que yo traté de explicarte con el tema del cambio de divisas contra el dólar, te voy a hacer un pequeño análisis similar con el sistema educativo. Abarcarte en pocos minutos los sucesos de 120 años, ¿verdad? Porque lamentablemente en Guatemala considero que lo que abunda es falta de interés, más que ignorancia, es falta de interés en conocer la historia. El latino, desgraciadamente, tiene esa falencia. Nosotros somos muy apáticos a la historia y otro factor importante con este tema es de que la historia la escribe quien la gana. Y entonces el tener que buscar, escudriñar, tener el discernimiento, decir esto es bueno, esto es malo, esto me interesa, esto no, o incluso simplemente con los ojos que los quieras ver, estamos viendo el mismo evento y vamos a tener dos conclusiones distintas, ¿verdad? Entonces son diferentes factores, pero para hacértelo así un poco breve, en el año 1821, que nosotros nos independizamos de la corona de España, sí bien es cierto, hubo una independencia de la corona, más no de los criollos, o sea, los españoles nacidos en Guatemala. Claro. Y en 1881 sí existe una independencia de los criollos. Lo interesante es que en esta época, como te decía, fue un momento liberal en el auge más hermoso que cualquiera pueda soñar como liberal ante un país. Se constituye un andamiaje precioso. Todo es liberal. El adoctrinamiento liberal no existe, simplemente es parte del ser humano derivado a que salimos de una esclavitud con la corona y 60 años salimos de una esclavitud contra nuestros propios conciudadanos que se creen de la realeza de sangre azul por ser hijos de españoles en territorio nacional. Al final somos guatemaltecos todos, pero hay esa distinción. Eso motiva a que exista un espíritu liberal muy permeado dentro de la sociedad. El emprendedurismo y todas las artes, o sea, todo esto empieza a marcar de tal manera que históricamente se marca que el departamento de Quetzaltenango juega un papel muy importante ahí, que nos llaman la ciudad de la cultura, porque mucho del movimiento que se da en el 21, 1821, ¿Cómo la ciudad de qué? de la cultura. ¿La ciudad de la cultura? Exacto, o incluso los europeos nos llamaron la pequeña París. Y te explico el por qué. Resulta de que mucho de la revolución de la independencia en 1821 y la de la revolución de 1881, muchos de los próceres fueron precisamente de este sector de Quetzaltenango y algunos lugares aledaños. Otro llamado como Totonicapán también fue un área bastante prócer en estos principios. Entonces surge la Universidad del Estado, que es la Universidad de San Carlos. Ya tiene 300 años de existir, pero resulta que para ese entonces tuvo un papel muy, muy interesante, porque hoy día en Guatemala, incluso en Latinoamérica y algunos países de Europa, un referente de una academia liberal es la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Y por muchos es muy reconocida y bastante manejado pues, este término de la Universidad Francisco Marroquín. Sin embargo, yo te estoy hablando de 140 años atrás, en donde la Universidad de San Carlos posiblemente llega a ser mucho más liberal de lo que hoy es día la Universidad Francisco Marroquín, siendo universidad del Estado. Interesante ese dato. Entonces, ellos utilizan mucho esto, pero te hablo más que todo del lado del occidente, o sea, que es del lugar de donde yo estoy. Entonces, el liberalismo se maneja como algo natural. Yo considero que se debe a los shocks sociales que se dieron y la misma necesidad que surgió. La gente profesa el liberalismo como algo natural. Y de hecho, el liberalismo es natural, o sea, son derechos inherentes al ser humano. Entonces, eso es importante reconocerlo porque entonces esta parte del liberalismo en el occidente se desarrolla de una manera impresionante. Totalmente. Entonces, resulta de que entre 1881 al 20 de octubre de 1944, todo es una situación de que mucha gente de Latinoamérica venía acá a la Universidad de San Carlos, que aquí se le denomina CUNO, que es Centro Universitario del Occidente.
En el CUNOC viene mucha gente de Sudamérica, de Perú, de Argentina, de Chile, de Colombia. O sea, viene mucha gente a estudiar acá por el andamiaje liberal que tenía. Es interesante eso. E incluso gente de Europa venía acá. Estamos tan marcados en la influencia que se dio también por parte de los alemanes que venían huyendo del fascismo, del nazismo y todo esto dentro de nuestra cultura en estos años. Porque incluso hasta en la arquitectura se marca esto. Hay edificios que tienen estructura greco-romana, clásicas, contemporáneas. O sea, por eso nos llaman la pequeña París, por el tipo de calles que tenemos en el centro histórico, los edificios que son impresionantes. O sea, alguien que sepa de historia y arquitectura y demás va a quedar embelesado con lo que va a ver acá. Entonces, a eso se debe a que nos llaman la ciudad de la cultura, porque crecimos muchos en las artes y en las ciencias, y la ciudad de la pequeña París por el tipo de influencia que manejamos. Después del 20 de octubre del 44 existe un choque académico impresionante y eso marca un antes y un después otra vez. Resulta que la gente, después de este golpe de Estado que se da, llega un momento y dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya se dio el golpe de Estado, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Y en esa época del 44 estamos afectos a nivel mundial, que si tú hablas de liberalismo era bien visto. ¿Por qué? Porque era una potencia mundial los Estados Unidos y lo que es Inglaterra. Recordemos los países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y Francia, pues con sus matices de medio liberal y medio social, ¿verdad? Francia ha sido un caso muy particular. Y también era bien aceptado el tema socialista, porque como los países aliados estaba la Unión Soviética. Entonces, tú hablabas de liberales, ah, qué bueno. Hablabas de socialismo, excelente. O sea, al final los dos eran bien recibidos. Pero ¿qué es más fácil? Trabaja, súdala y gánate tu plata y hazte tu casa. O que el gobierno te la dé. ¿Qué es más fácil? Al final la gente se va por lo más sencillo. Y entonces el socialismo se Sí, vende mejor. ¿Sí? La oferta del socialismo es maravillosa porque la gente queda eclipsada con todas sus ofertas. Que las cumpla, el costo que tiene, bueno, esa es otra historia. Pero el 44 marca esa coyuntura muy marcada. Entonces el CUNOC empieza a adoptar mucha doctrina socialista, al igual que la USAC en general. Y entonces el marxismo y el keynesianismo empieza a permear de una forma doctrinal dentro del país. Más o menos en los años 70, en los años 80, previo a que la UFM empezara a ganar ya un prestigio y demás, porque esta se funda en la década de los 70, las únicas dos universidades que podías escuchar aquí en mi departamento era el de la Universidad Rafael Landívar, que son de los jesuitas, o la Universidad de San Carlos, que era completamente socialista. Y si tú no respondías como socialista, perdías. Si tu primo no eran los monos, perdías. Porque llevaban a un extremo las teorías de Darwin. Pues. Entonces era una situación bien complicada porque sí era un adoctrinamiento puro. Entonces era muy marcado, incluso, bueno, yo soy de la San Carlos porque soy pobre. Soy gente del pueblo. Entonces, por eso soy de la Universidad del Estado. Ah, pero yo soy de la Landívar. Ah, claro, sos hijo de papi, puedes tener dinero, o sea, sos de otra élite, y que, o sea, ya se empieza a marcar ahí esa diferenciación y es otra vez donde crea la confusión de lo que es realmente un movimiento capitalista. Ya de ahí para acá han surgido ya varias universidades, muchas sin filosofía, ¿sí? O sea, simplemente son universidades, centro de estudio, ya estuvo, no adoptan ni socialismo ni nada, pero desafortunadamente no hay docentes universitarios. Y entonces, ¿de dónde vas a traer? De los jesuitas, que vienen siendo una imagen o reflejo de la escuela de Chicago, que es de Milton Friedman y todas esas ideas, o de la USAC, que viene siendo una idea marxista o keynesiana. claro. Entonces, todas las universidades, por más privadas que fuesen, era el único recurso humano que existía para poder tomar en cuenta. Más o menos en los años 90, a finales del 90, la Universidad Francisco Marroquín abre una sede aquí en Quetzaltenango y entonces empiezan a oír por coincidencia otra vez los temas del liberalismo, ¿verdad?
pero esta se retira y entonces quedan otras universidades y al final, hoy día está la Universidad de Occidente, que profesa también el tema del liberalismo, que nuevamente entramos otra vez en la escasez de personal que domine la filosofía, es cierto. Que tenemos que enseñar, y algunos critican que es adoctrinamiento, puede ser que sea adoctrinamiento. Para aquellos que vienen de un socialismo y tienen que llegar a un liberalismo, llámenlo adoctrinamiento si quieren, porque es el término Claro, que ellos manejan. Pero claro. es una enseñanza, es una madurez, es una forma de ver distintas las cosas, pero ellos le llaman adoctrinamiento, pues para no pelear con ellos está bien, es adoctrinamiento. Y entonces eso sucede con la educación superior. Con la educación, hablando de nivel medio, primario y demás, la educación en Guatemala no había tenido tan mal nivel académico, fíjate, es interesante de que había gente que venía de otros países con grados más avanzados y al hacer las equivalencias tenían que regresar hasta 3 4 años. Entonces, nuestra guía de estudio no estaba tan mal. Los profesores, sí es cierto, eran extremistas en su manera de castigarnos y todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que todos los países hemos sufrido ese tipo de transición en que el docente se va volviendo más humano, ¿verdad? Y menos estricto. La educación en Guatemala no era tan mala, hasta que se implementa algo que se llama CNB, Currícula Nacional Básica, que tiende esto, es de que te obliga a cubrir contenidos mínimos. Y entonces resulta de que tú debes dar lo que dice la currícula. No te puedes salir de ese patrón. Lo interesante en mi ciudad es que podemos decirte que lo que predomina es la educación privada, porque la otra vez se hizo un estudio y si mal no recuerda como un 80-85% era educación privada y el 15-20% era educación pública. Entonces hay una predominancia en la educación privada. Claro. Y eso fue bueno, porque entonces cuando tú salías de un nivel medio, salías con una carrera técnica. Lo normal, tú para ser un contador, tienes que estudiar contaduría pública y auditor, ¿verdad? De la universidad para poder ser un contador. Aquí podías salir del nivel medio con un título técnico de contador y ejercer como tal. Lo mismo con la docencia, lo mismo, o sea, había muchas carreras técnicas y entonces mucha gente llegaba hasta ese nivel porque si ya seguías en la universidad ya ibas bastante encaminado en la línea que querías. O también te servía de que yo conocí a algunos que estudiaron para educación física, maestro de educación física, y resulta de que se graduaron de abogados, de auditores. Entonces eso te ayuda también como, bueno, sí me gusta, pero no es de lo que voy a vivir. O sea, no tienes que esperar Claro. 4 o 5 años para cerrar la universidad y luego graduarte y luego, no, siempre no me gustó, busquemos otra opción, ¿verdad? Pero cuando se implementa la CNB, resulta de que nos quitan las carreras técnicas y retrocedemos como no tienes una idea. Hoy día, si un colegio quiere tener una carrera técnica, sales como bachiller en ciencias y letras y después con técnico de tal cosa. En cambio, antes no. Tú salías como bachiller en diseño gráfico, bachiller en computación, o sea, llevabas ya una orientación como título técnico. Ahora no, Claro. ahora es un título generalizado y aparte, si quieres, sacas otros cartoncitos por ahí, ¿verdad? Entonces ya no se le da la importancia que antes se le meritaba. Y esto ha afectado porque como parte del programa del CNB es que se hacen evaluaciones tanto a los docentes como a los alumnos de esa misma currícula. Irónicamente, los maestros perdían los exámenes de la currícula. ¿Y qué problema sucede? Nos volvemos en personas autómatas, ya no pensamos, ya no razonamos, ya no meditamos. Aquello de lo que Platón hablaba del mundo de las ideas, de que existe un mundo abstracto y un mundo concreto, se pierde, porque entonces todo se queda en el aire, ¿verdad? Todo queda abstracto y ya no puedes concretizarlo. Y entonces se vuelve un problema porque el niño, desde su formación temprana, ya no piensa. Se vuelve como un perico, ¿verdad? Un loro, no sé cómo le llamarán por allá, pero que repite lo que escucha. Y ya. Sí, Entonces, totalmente.
Sí, entonces tú le preguntas y le haces una pregunta de razonamiento. ¿Qué pasó? O sea, ya no saben ni qué decir porque, Claro, ya los perdiste. claro, Total. Sí, y es sí, un sí. adoctrinamiento desde la infancia, que es lo más triste. Y entonces ya todo eso se perdió. O sea, imagínate cómo estábamos hace 100 años, cómo estamos hoy. En lugar Claro. de avanzar, hemos retrocedido. Nos queda el título de la ciudad de la cultura, pero ¿qué tan cultos somos? Algo que yo le explico a los jóvenes cuando he tenido la oportunidad de estar en la docencia es que hay una gran diferencia entre poder leer y saber leer. Porque ahorita la mayor ignorancia que tenemos es el no saber leer. No ¿Qué implica saber. eso? Puedes leer, claro, porque sabes leer las letras, las palabras, las frases, las unes y ya estuvo. Pero el saber leer implica, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Bueno, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está este verbo? O sea, entonces uno empieza a analizar qué es lo que el autor en su momento quiso transmitir en su escrito. Y entonces empiezas a hacer una analogía, empiezas a meditar, a pensar, a razonar y sacas tu propia conclusión. Si es lo que el autor intentó o no explicarte, es otra historia, pero tú ya estás pensando, tú ya estás razonando, ya estás haciendo un análisis, ya estás concretizando algo, ya estás materializando tu pensamiento, ya te estás formando mentalmente. Entonces imagínate un niño que desde pequeño tú le dices 2 más 2 son 4 y no le explicas por qué se conforma el 4, va a llegar a la universidad y resulta de que cuando cierra los cursos, termina y tiene que presentarse por lo menos a la elaboración de una tesis, donde él debe de plasmar su pensamiento. ¿Cuál? No existe. No hay, porque toda la vida te llevaron de la mano y nunca supiste pensar. Acá nosotros tenemos algo que se llama exámenes privados, que yo he notado que no, por lo menos en Centroamérica ya no se practica, y esto es como que tú vienes y te examinas de todo lo que viste durante los años de universidad. Y entonces vuelves a repetir todo y si no pasas los privados, eh, puedes perder incluso todos tus créditos académicos. Y en la tesis que tú presentas, o tesina que se está volviendo ya de moda, o monografía, porque han estado creando varios sistemas en Latinoamérica para facilitar la graduación, resulta de que tienes que hacer tu defensa. Pero ¿qué vas a defender si solamente estás copiando lo que otro dijo? O sea, ¿dónde está tu Claro. pensamiento? ¿Dónde está tu aporte? ¿Dónde está tu, tu yo en el escrito? O sea, no existe, porque todo es copiado. Y entonces es interesante, tú aprendes a copiar como una doctrina educativa, pero cuando te cachan copiando, te sancionan. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? O sea, es algo bien, bien complicado, porque incluso Gabriel Zanotti menciona bastante esto en un libro de la educación dialógica. Y cuando él menciona esto, yo me identifico. ¿Y por qué me identifico? Claro. Porque yo crecí con una vieja escuela y estoy viendo la transformación de la nueva escuela y entonces yo digo, este hombre no está equivocado. Y máxime que son ideas que su padre no instituyó, sino que él identificó hace 50 años, imagínate. Hace 50 años que Sí, él un adelantado, sí, sí, totalmente. Jacob, ya pasamos por la economía, la sociedad y la política, y la educación sobre todo. Un análisis bastante interesante estás haciendo porque eh, lo que pasa en Guatemala también está pasando así en Argentina. eh, yo creo que hoy en día el objetivo de los docentes, me incluyo como futura docente, es hacer pensar a los chicos. No, no, no está pasando esto y, y pasa esto, ¿no? De la memorización y repetir, y sobre todo también el sistema educativo en sí, en regalarle, ¿no? Esto, la nota, y bueno, y si no hiciste las cosas, dejárselo pasar. Este, eso es como que lo noto igualmente en toda Latinoamérica, ¿no? Esto de la educación
es impresionante, y creo que como liberales tenemos que trabajar, bueno, como liberales no, como docentes y en general, ¿no? Tenemos que trabajar estas cosas y tener en cuenta y conciencia. Eh, y para ir cerrando, me gustaría que me digas eh, qué es la libertad para vos. Ah, yo pienso que es algo bien simple. La libertad es permitirme ser quien soy, así de sencillo, sin tener eh, algo o alguien que me sujete a no expresarme realmente como quien soy. Hoy día se habla mucho de relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas es una forma de esclavizarte. Lamentablemente uno pierde su libertad con el ánimo de consensuar, mantener una paz, una armonía, una tranquilidad. Y entonces es cuando existe la situación de la pareja tóxica, los hijos tóxicos, uno se puede formar tóxico, o sea, pero básicamente la libertad es eso, dejarte ser quien eres. Hay una de las facetas de la libertad que a mí me encanta, que muchos dicen de que la libertad es la falta de la mayor coacción posible, porque siempre vas a estar sujeto bajo una norma. La gravedad no la puedes violar. Entonces, tu acción está basada en la gravedad. No puedes levitar. ¿Que puedes volar por medio de un instrumento? Sí es cierto. Pero yo a veces no estoy de acuerdo cuando dicen que te pueden limitar completamente tu libertad. Tú puedes estar en una cárcel, encerrado en la Bartolina, o en el hoyo, o en el, no sé, el cuarto más lúgubre del calabozo. Tú puedes estar ahí encadenado, sufriendo de hambre, de frío, de todas las inclemencias que desees. Pero esto, si lo sabes utilizar, eres libre aquí, aunque físicamente no. Entonces la libertad es lo que te permite ser quien eres. Qué hermoso concepto, me lo dejo guardado para mí también. Chévere. Eh, em, Otro ritual, ¿no?, que tengo acá en esta sección es decirle a mis invitados que hagamos de cuenta, soñemos en el hipotético caso de que esta entrevista se esté transmitiendo en cadena nacional de Guatemala y Argentina. Es solamente una oportunidad que tenés de darle un mensaje a tu pueblo y a mi pueblo. ¿Qué mensaje nos darías? Pienso que después de haber tratado de explicar en pocas palabras muchos sucesos históricos, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es que aprendamos a conocer lo que ha sucedido, que no tengamos memoria corta, porque lamentablemente siempre estamos tan ocupados en el hoy y en el mañana y olvidamos las experiencias de la vida. Una persona madura crece y se nutre no obligatoriamente por sus experiencias personales, sino también por las ajenas. Entonces, al momento en que nosotros aprendemos un poco de la historia, aprendemos de los sucesos pasados, cómo es que nuestros padres hacían ciertas cosas, nuestros abuelos hacían otras cosas, y toda esta situación nos ayuda en dos aspectos. En el primero es en la experiencia y en la madurez que alcanzamos. Y la segunda, que entonces aprendemos nuestra propia identidad, pero una identidad real. En Guatemala existe una falacia en decir, bueno, yo soy indígena porque uso traje típico y entonces yo soy indígena. Y entonces yo tengo que respetar esos valores y demás, y existen leyes especiales protegiendo a este grupo. Pero no, para mí ser guatemalteco no significa pelear una identidad indígena. No. Si vamos más atrás, por lo menos en las Américas, nuestra cultura no nace después de la colonización.
Muchos ignoran que los trajes típicos tan hermosos que se ven en Guatemala son signos de esclavitud, que los colonos pusieron a las personas para identificar a sus propios esclavos. Y ellos lo que hoy pelean como una identidad ideológica. Para mí, pelear una identidad ideológica, vayamos a lo que es lo prehispánico, lo hispánico. Única cultura que manejó el cero en todo el mundo. Única cultura que conocía y dominaba los astros. Esa es una identidad real, no una identidad comercial. Y es por eso que es importante no tener memoria de corto plazo. Bueno, muchísimas gracias, Jacob, por esta entrevista tan educativa, ¿no? Porque nos educaste a todos con tanta sabiduría. Es un placer escucharte realmente. Les cuento a la gente que Jacob es una persona de muy bajo perfil, pero es una persona que sabe muchísimo, muchísimo, y hay que saber aprovechar a estas personas cuando uno tiene la oportunidad de escuchar y de ver y tener contacto. Creo que nos tenemos que nutrir bastante, que, bueno, no abundan hoy en día, pero que su humildad es algo que lo caracteriza y que lo hace tan especial también. Así que muchas gracias, Jacob, por esto. A ti, Daniela, por la oportunidad de poder expresar un poco de lo que he aprendido en el camino y sobre todo, nuevamente, como decía al inicio, la razón por la que estoy hoy aquí participando contigo es porque me gustó bastante la idea del movimiento que estás promoviendo. Conocer un poco de la identidad de cada país. Me imagino que cada entrevista ha tenido lo propio, su propia historia, sus propias identificaciones. Y eso es importante porque nos ayuda a conocer cosas que los libros no dicen, sino es lo que se vive día a día. Es cierto, yo, como muchas ocasiones en mi intervención dije, es mi punto de vista, es mi opinión, es mi criterio. Pero eso no implica que lo que yo diga sea cierto, por lo menos para alguien más. Pero dentro de mi poca aportación que pude realizar hoy, es lo que yo puedo contribuir a ustedes en decirles que es lo que yo puedo comprender y entender y tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y a ti, gracias por ser parte de este movimiento que estás realizando con varios países. Bueno, muchísimas gracias, Jacob. No te me vayas.